Tenemos la ley, pero se sienten impunes. Tenemos el periodismo, pero no nos dejan trabajar. Tenemos la masacre más documentada de nuestro tiempo, pero no quieren escuchar. Hablemos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, en directo desde Barcelona, la vergüenza de una generación. En cada época hay historias, noticias, acontecimientos que no tienen la atención que merecen, que solo con el paso del tiempo encuentran su lugar. A veces nos decimos que esa tibieza, que esa indiferencia, viene de la falta de información, de la lejanía. ¿Cómo saber a quién culpar de la hambruna de un país en África? ¿Cómo sentirte suficientemente informado sobre la población uigur en China? ¿Cómo va a ser una prioridad en nuestro día a día lo que pasa en Kabul? Pero a veces, en cada generación, una de esas injusticias sobresale por encima de las demás. No es que no sepamos, no es que no estemos informados, no es que no sea una prioridad geopolítica mundial, no es que no haya pronunciamientos en nuestro país y en medio mundo. No es nada de eso, y sin embargo, sucede. Sucede y parece que no podemos hacer nada. Y esa injusticia se convierte en la vergüenza de nuestra generación. Es el sonido de una bomba lanzada desde el aire. El ruido estremece, pero para nosotros es solo un sonido saliendo por unos altavoces. Si esa bomba hubiera caído realmente aquí, en el lugar en el que estamos, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, desde donde hacemos hoy este podcast en directo, con cientos de personas mirando, si esa bomba hubiera caído aquí, nos habría matado a todos. Seríamos víctimas civiles de un ataque aéreo. Los portavoces oficiales quizá dirían que era un ataque necesario porque aquí, entre nosotros, o debajo de este escenario, o en un túnel subterráneo de esta plaza, hay algún terrorista. Nosotros solo seríamos un precio que hay que pagar. Los líderes de otros países dirían que la bomba que nos mató fue una respuesta proporcionada. Pero esa bomba que ha sonado, claro, no ha caído aquí. Esa bomba cayó el 17 de octubre de 2023 sobre un hospital de Gaza. Una bomba, una de tantas bombas, lanzada sobre los palestinos durante ya casi 9 meses. 9 meses en los que todos hemos visto lo que ha ocurrido. 9 meses sin ley y sin límites. Más de 37.000 muertos, inocentes, como nosotros. Un Tema al Día se hace hoy en directo desde el Festival de las Ideas y de la Cultura del Diario.es. Estamos en Barcelona con socias y socios en una tarde llena de periodismo, música y podcast. Moltes gràcies per venir. A lo mejor tenemos que pedir perdón por hablar de un genocidio en la programación de un festival. Pero es el Festival del Diario.es y no tendría perdón no hablar de Gaza. Para hacerlo tengo la mejor compañía, la de mi compañera cofundadora del Diario.es, periodista, escritora, especialista en Oriente Medio, Olga Rodríguez. Hola. Hola, Juanlu. Es un placer estar aquí. Olga, ¿por qué no podemos dejar de hablar de Gaza? Porque si nos olvidamos de Gaza, las masacres que hemos visto hasta ahora aumentarían, porque vigilar y poner el foco sobre Gaza en sí mismo es un ejercicio de denuncia para intentar evitar males mayores, mayores de lo que ya hemos visto, que no es poco. La matanza de Srebrenica, la humanidad la conoció a posteriori. Esto lo estamos viendo en tiempo real, llevamos 8 meses viéndolo y la prensa internacional no puede entrar en Gaza porque Israel lo prohíbe. Es la primera vez
que a los periodistas nos ocurre esto. Hemos podido estar en Irak, hemos podido estar en Afganistán, hemos podido estar en muchísimos lugares donde se producen conflictos y no nos dejan entrar en Gaza. Y aquí entra en escena el papel importantísimo de la prensa local, de los periodistas y las periodistas palestinos y de otros países árabes que vivían en Gaza y que han podido contarnos y romper el matrix informativo para hacernos llegar desde a cualquier lugar del mundo datos, imágenes y lo que está ocurriendo. Frente a la voluntad de oscuridad y de opacidad planeada de alguna manera, ellos han podido hacernos llegar esto y poniendo el foco se evitan males mayores, no nos puede quedar ninguna duda al respecto. Y una segunda respuesta, porque también estamos viendo cómo en la voluntad de mantener el apoyo a Israel por parte de Estados Unidos y de varios países europeos, se están dando incluso retrocesos en la libertad de expresión y la libertad de protesta. Así lo decía recientemente la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Khan. Estamos viendo cómo hay varios países europeos y también en Estados Unidos donde se están prohibiendo manifestaciones y actos públicos en defensa de los derechos de la población palestina, tergiversando posicionamientos de alguna manera, es decir, indicando que la defensa de los derechos humanos de la población palestina puede ser de alguna manera un acto criminal, lo cual en sí mismo es muy grave, como advertía la relatora de Naciones Unidas. Aquel 7 de octubre en el que Hamás hace algo que no habíamos visto, entra en territorio israelí por tierra, comete atentados, secuestra a civiles. Apenas unas horas después, recuerdo a un portavoz militar del ejército de Israel decir para una entrevista que aquello era el 11S de Israel. Y creo que ese mensaje ya decía mucho de lo que iba a pasar después. Es muy interesante esto que preguntas. Primero, porque de alguna manera advertía de que la respuesta iba a ser contundente y trataba de legitimar la llamada guerra contra el terror impulsada por Estados Unidos tras el 11S. ¿Y qué sabemos de esa guerra contra el terror? ¿Qué ha conseguido esa guerra contra el terror desde 2001 hasta hoy? Bueno, pues se ha triplicado la violencia en muchísimos lugares. El general estadounidense McChrystal, que comandó la guerra de Afganistán y dirigió comandos también en Irak, hizo posteriormente una reflexión en un informe al respecto, confesando que había visto y había concluido que si tú matas a 2 presuntos insurgentes, teniendo en cuenta que insurgentes podemos ser todos, es decir, ¿qué es eso de matar sin antes arrestar, llevar a cabo una investigación y un juicio justo? Que si tú matas a 2 insurgentes, pueden surgir otros 6 o 10 más, es decir, los hermanos, los hijos, los padres de aquellas personas asesinadas injustamente. Y eso es lo que ha pasado en muchos lugares. Es algo que en realidad deberíamos saberlo desde la más tierna infancia. La violencia engendra violencia. Y en un momento en el que vemos cómo en el escenario global se está apostando por el belicismo como única opción y por la vía militar una y otra vez como algo absolutamente inevitable, con un aumento del gasto militar que ya es récord, ante eso creo que es el momento de recordar desde todos los espacios públicos en los que consideremos que debemos asumir una responsabilidad social, recordar que siempre es posible vías para la paz y que la violencia solo engendra más violencia. Aquel 7 de octubre, apenas unas horas después, empezaron las reacciones inmediatas de la comunidad internacional en apoyo a Israel. I want to express my absolute solidarity for the people of Israel. Ce n'est ni une solution politique, ni un acte de bravoure, c'est purement du terrorisme et l'Israël a le droit de se défendre. I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Nuestra condena, nuestro repudio con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel. La reacción contra lo que hizo Hamás fue muy rápida, pero la reacción ante la respuesta absolutamente desproporcionada durante semanas y meses, ¿cómo la definiríamos? Por supuesto, mucho más lenta y en realidad como una especie de escenificación de baile hipócrita en el que una y otra vez buena parte de la comunidad internacional hacía que no sabía que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo.
Claro, estamos en una época del doble rasero, ¿no? Hemos visto cómo casi en tiempo real, ante, por ejemplo, la ocupación de territorio ucraniano por parte de Rusia, se impulsaron sanciones, se impulsaron medidas por parte del Tribunal Penal Internacional ordenando el arresto de Putin, se impulsó la suspensión temporal de relaciones comerciales y o diplomáticas y un embargo formal de armas. Nada de eso ha ocurrido por parte de la mayoría de los países europeos y de Estados Unidos con respecto a Israel. Es decir, a día de hoy, Estados Unidos a lo largo de estos meses ha seguido enviando armas a Israel. Israel es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense del mundo. Anualmente recibe una ayuda fija de 3.000 millones en ayuda militar estadounidense. A eso, en estos últimos meses, se han añadido nuevos paquetes de ayuda militar. Tampoco ha habido sanciones y, de hecho, una y otra vez hemos visto cómo Washington ha jugado sus cartas diplomáticas con su derecho al veto en Naciones Unidas para evitar en 3 ocasiones un alto el fuego inmediato. Y de esa manera entramos en el 8º mes, hay casi 40.000 muertos identificados. A eso habría que añadir a todas las personas que han quedado bajo los escombros, hay gente desaparecida, hay niños mutilados, hay más de 85.000 personas heridas, hay 1.850.000 personas palestinos que han sufrido varios desplazamientos forzados, no uno, sino varios, y realmente esto sigue ocurriendo. Se está haciendo como que no ocurre o como que no se puede hacer nada más, cuando en realidad, claro que hay medidas de presión que se podrían ejecutar y llevar a cabo para detener esto mañana mismo. No son efectos colaterales, ni siquiera en el sentido más cínico y frío del término, ¿no? Otro portavoz del ejército, de hecho creo que fue el ministro de Defensa, hablaba de que iban a tratar a los palestinos como, cito textualmente, estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Es decir, había una estrategia de imponer ese terror sobre la población civil a la que hacen culpable de cualquier cosa que haya hecho jamás. En realidad, habría que conocer y analizar qué ha estado haciendo Israel en los últimos años y en las últimas décadas, porque desde el comienzo del siglo hasta hoy se ha triplicado la ocupación en territorio palestino. Hay 750.000 colonos ocupando Jerusalén Este y Cisjordania, y eso en sí mismo ya tiene una voluntad determinada. Decía recientemente la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, que, y aquí comienza su cita, Israel ha usado rehenes para legitimar el poder matar, herir, mutilar, matar de hambre y traumatizar a palestinos en Gaza. Israel podría haber liberado a todos los rehenes vivos e intactos hace 8 meses, cuando se puso sobre la mesa el primer alto el fuego e intercambio de rehenes. Sin embargo, Israel se negó para seguir destruyendo Gaza y a los palestinos como pueblo. Esta es una intención genocida convertida en acción, es la cita de la relatora de Naciones Unidas. Además de esos testimonios que has mencionado, debemos recordar también otros, como por ejemplo el viceministro israelí de Exteriores, que defendiendo que bolsas de población de Gaza pudieran salir o ser expulsadas al Sinaí, llegó a decir: construiremos ciudades de tiendas de campaña en el Sinaí. Por eso decía antes que es tan importante los pequeños pasos que se han dado contra la impunidad, que son insuficientes, pero que sin duda han evitado males mayores. Hace solo 2 semanas antes de los ataques de Hamas, Netanyahu estuvo en la sede de Naciones Unidas y mostró un mapa de Israel. En ese mapa incluía Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, territorios palestinos ocupados ilegalmente, los incluía como parte de Israel, lo que los israelíes llaman Eretz Israel, el Gran Israel. Esa ocupación ilegal ha sido condenada por varias resoluciones de Naciones Unidas y constituye en sí misma una violación del derecho internacional. Pero a día de hoy Israel sigue sin renunciar a ese deseo y a ese proyecto. Quiero que escuchemos ahora, que recordemos, si sois oyentes de Un Tema al Día habitualmente, a una persona con la que hablamos hace unos meses. Es un traductor que ha trabajado para muchos periodistas españoles a lo largo de los últimos años en Gaza. Se llama Kayed Hamad. Y le vamos a escuchar a él lo que nos dijo hace unos meses y de fondo también a los drones de Israel sobre el cielo. Hola, Juan Lu. Me llamo Kayed Hamad. Soy ciudadano
de la Franja de Gaza y vivo en la ciudad Gaza misma, con una familia de 6 personas, 4 hijos tengo, y viven también conmigo mis suegros, que son ancianos, y incluso mi suegra es discapacitada, ni siquiera se puede ponerla en una silla de ruedas. Y eso, la verdad, nos hace mucha dificultad en movernos entre una casa y otra. Con Kayet hicimos un capítulo en el podcast con este y otros testimonios el 2 de noviembre. Le pedimos en realidad que nos mandara notas de voz sobre lo que él iba viviendo y viendo día a día. Bueno, no hay camas, estamos todos en el suelo, digamos, y estamos cerca uno al otro así para dar más seguridad. Se siente uno que aunque es falsa, pero vamos, mejor que nada. Y dormimos con mucha oscuridad, pero para decir la verdad hay cosas que sí nos entra de luz de vez en cuando. Es la llama de las explosiones, que esta sí da luz, por lo menos uno puede ver a la cara del otro con el miedo y el susto de la explosión. Eso es la única cosa que nos hace ver uno al otro. Bueno, normalmente cada uno hace a sí mismo que está durmiendo, pero en realidad yo sé que, bueno, cada uno duerme un poco y despierta, y es así. Esto fue en noviembre. Han pasado 8 meses y esta semana le hemos pedido a Kayet que nos mandara una nota de voz para compartirla hoy con vosotros. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en el día 262 de esta maldita guerra. Los contamos día por día porque cada día pasa nos parece más largo que un año. Esta no se puede llamar una guerra. Es un genocidio. Es una salvaje venganza tribal. Porque la destrucción ha llegado a todo. En general estamos pasando hambre, pero ha sido hace 3 meses una hambruna muy fuerte, hasta que hemos llegado a comer la cebada y maíz de animales. Los animales han sufrido porque nosotros hemos comido su comida. Hace un mes justo han hecho una incursión más fuerte hacia donde yo vivía. Hemos salido todos, pero en un bombardeo se murió mi hijo mayor, que tenía 24 años. Ya en un segundo le he perdido. La verdad, yo siempre imaginaba que es perder un hijo. No se puede explicar, no se puede describir con palabras. No hay palabras para describirlo. Que te quema el corazón. Yo no soy el único, no voy a ser el último. Y no sé si vamos a seguir nosotros. Ahora hemos quedado 5 personas, hemos perdido 2. Y espero que eso termine cuanto antes. Así es la guerra, Olga. Así es la guerra. La guerra es ese lugar donde los padres y las madres se quedan huérfanos de hijos, donde la gente pierde para siempre la paz aunque sobreviva a las bombas, y donde la memoria se erige como única salvación. Esto que escuchábamos de Kayet lo estamos escuchando una y otra vez las personas que tenemos a gente querida en Gaza o que conocemos a gente en Gaza y que hemos trabajado allí. Madres que han perdido hijos, familias que tienen que decidir, como si fuera la película Los Juegos del Hambre, quién sale y quién se queda, porque como sabéis están encerrados y nadie puede salir, pero hay una empresa de un multimillonario egipcio que está facilitando la salida a personas a través de Rafah, cuando Rafah se abre, pero a cambio de pagar entre 8.000 y 10.000 euros por cabeza. Evidentemente no hay familia que tenga tanto para sacar a todos, ¿no? Y en estos meses yo he hablado con madres, con
gente que conozco que tenía que decidir quién entraba, o sea, quién se quedaba y quién salía. En líneas generales están decidiendo que o todos o ninguno, pero eso es así solo hasta que alguien enferma. En el momento en el que alguien enferma, y en estos momentos la falta de productos básicos, el bloqueo de ayuda esencial por parte de Israel está contribuyendo a que se extiendan no solo las enfermedades, sino, como decía el propio fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, a que haya serios obstáculos para la supervivencia humana. Esta es la cita textual del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional. Todo esto implica que yo ahora, últimamente, con toda la gente que hablo, hay alguien que ya ha muerto, ya sea por las bombas y por los ataques, o ya sea de enfermedad, o ya sea, en algunos casos, ya de desnutrición. Estamos viendo todos los días, los periodistas, cuando entramos en las agencias de noticias, vemos imágenes y fotografías de niños muy pequeños con señales evidentes de mala alimentación o las consecuencias que produce beber agua de mala calidad no potable. Todo esto es el día a día de Gaza a día de hoy, sin olvidar que además se está capturando a personas sin cargos y sin juicios. Hay una ley en Israel que se llama la Ley de Detención Administrativa que permite mantener capturadas a personas durante meses, que luego se va ampliando cada 6 meses, sin cargos y sin juicio. Eso está ocurriendo en Cisjordania, lleva ocurriendo muchísimos años y evidentemente ha aumentado considerablemente en estos meses, y también está ocurriendo en Gaza. Ya han salido las primeras investigaciones sobre maltratos y torturas en algunos de los centros de detención de personas palestinas de Gaza. Enfriemos un poco la cabeza, hablemos un poco de política, intentemos entender las lógicas, aunque sean atroces, ¿no?, que hay detrás de todo esto. ¿Qué pretende hacer Israel con lo que hemos conocido hasta ahora como la Franja de Gaza? Porque la tienen totalmente ocupada ya, también por tierra, han arrinconado a la gente en el sur, ahora tampoco se puede estar en el sur, también están masacrando allí. ¿Qué plan político puede haber con esto? Bueno, como decía antes, han barajado varios planes. Han barajado, por un lado, el desplazamiento forzado que ha sido ejecutado de varios lugares. Hoy mismo en la prensa estadounidense se desvelaba otro plan que se está barajando, que es como bolsas de población empujadas a determinados lugares, a lo que denominan minicampos de concentración, minicampos de personas refugiadas, allí controladas a través del ejército israelí. A lo largo de estos meses hemos visto cómo también se barajó la posibilidad de expulsión de parte de la población, ¿no? Y dentro de todo eso está la voluntad de dominio, la voluntad de control y la voluntad incluso de anexionarse parte del territorio. Porque en la obsesión por mantener una mayoría judía en el Estado israelí para que pueda seguir siendo un Estado denominado judío, lo que Israel ha ido haciendo a lo largo de los años, y así lo describen informes de Naciones Unidas, es desarrollando un sistema de apartheid cada vez más sofisticado que implica poder controlar a la población palestina dominando ese territorio. Es decir, de alguna manera, cuando Netanyahu exponía ese mapa de Israel en el que incluía los territorios ocupados palestinos, una vez más estaba mostrando que la voluntad es controlar el territorio palestino, pero sin los palestinos. Es decir, mantener esta negación constante de derechos fundamentales a la población palestina, evidentemente no asumirla como ciudadana propia, porque eso acabaría con esa mayoría judía, e ir desarrollando ese sistema a través de esa ocupación, a través de carreteras de uso exclusivo israelí, a través de nuevos asentamientos siempre protegidos por el ejército israelí. Por ejemplo, Cisjordania es como un queso gruyère, ¿no? Y cuando digo como un queso gruyère es que cada agujero de ese queso serían las aldeas y las ciudades palestinas desconectadas entre sí, rodeadas por el muro, rodeadas por el ejército israelí y desconectadas también a través de carreteras de uso exclusivo israelí. Es que no tienen ni libertad de movimientos mínimos. Yo veo a niñas y a niños muy pequeños en Cisjordania que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para intentar llegar a su colegio sin saber si ese día los checkpoints
que tiene que atravesar, van a tener mucha cola o poca, y cuáles van a ser las decisiones, a menudo arbitrarias, por parte de los soldados israelíes para retenerlos o para dejarlos pasar ese día. Esta es la realidad diaria y tampoco lo han ocultado mucho las diferentes representantes de los gobiernos israelíes en los últimos años. Una y otra vez nos hemos ido encontrando con declaraciones en este sentido. ¿Puede el conflicto acabar escalando? Israel quiere que sea así, no le conviene. Hemos visto escaramuzas, bueno, en embajadas en Damasco, en el Líbano. Se habla permanentemente de Irán. No sé si hay un momento en el que esa tensión va a acabar siendo irreversible. ¿A qué tenemos que prestar atención? Se está jugando con fuego. Hay una llave clara para la desescalada, que es el alto el fuego inmediato en Gaza, que se sigue evitando a día de hoy. Esta noche han muerto al menos 40 palestinos en nuevos ataques. Esa es la llave para la desescalada. Pero lejos de esa desescalada hemos visto como en los últimos meses ese juego con fuego ha tenido capítulos muy serios y muy preocupantes. Veíamos, por un lado, estamos viendo el enfrentamiento entre Hezbollah e Israel en la frontera. Por otro lado, estamos viendo cómo Israel ha asesinado el 2 de enero a un líder de Hamás en Beirut, en suelo libanés. También al día siguiente hubo un atentado en Kermán, en Irán, coincidiendo con el 4º aniversario del asesinato por parte de Estados Unidos de un comandante iraní. Este atentado fue reclamado, fue reivindicado por el Estado Islámico. Irán lo atribuyó también a elementos israelíes. Posteriormente hemos visto la intervención directa en Yemen y en el Mar Rojo del ejército estadounidense y del Reino Unido. Todo esto es una llama que en cualquier momento puede encenderse más. Por eso mismo, una y otra vez, desde Naciones Unidas están insistiendo en la necesidad de un alto el fuego inmediato, porque esa es la llave de la desescalada. Y no solo el alto el fuego inmediato, sino el después, pensar el después, que es lo que se ha ido evitando una y otra vez a lo largo de los años, haciendo como que la cuestión palestina no existe, como que la población palestina no existe. Yo conozco a un israelí, a un judío israelí, Rami El-Hanan, de quien cuento su historia en un libro, en El hombre mojado no teme la lluvia, y lo entrevisté hace unos meses para el diario.es. Él siempre dice, a lo largo de los años ha dicho, mientras mi país no se dé cuenta, mientras Israel no se dé cuenta de que el precio de no tener paz es más alto que el precio de tenerla, todo seguirá igual. Encima de la mesa hay un montón de modelos de acuerdos de paz que solo hace falta voluntad para que se firmen, pero no se están firmando. Ahora bien, ese modelo de acuerdo de paz tiene que incluir el cumplimiento del derecho internacional, tiene que incluir el fin de la ocupación ilegal israelí de los territorios palestinos, tiene que cumplir la resolución de Naciones Unidas. Sin todo esto, seguiremos en una huida hacia adelante. Justo antes del 7 de octubre, lo que había ocurrido en los últimos años es que primero Trump, pero después Biden también, impulsaron los llamados acuerdos de Abraham. Esos acuerdos impulsaban la firma de acuerdos comerciales entre Israel y varios países árabes, haciendo como que los palestinos no existían, como que no había una ocupación ilegal, un régimen de apartheid y una opresión. Decía Ortega y Gasset que toda realidad que se ignora prepara su venganza. En estos meses, analistas de diferentes ideologías en Estados Unidos, en Europa, han subrayado este hecho. Se estaba haciendo como que ya no existía la población palestina. Cualquier problema que no se aborda y no se resuelve, se enquista. Y esto es lo que hay que abordar de una vez. El cumplimiento del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, tan simple como esto. Has mencionado, Olga, a Estados Unidos, así que aprovecho para preguntarte explícitamente por la posible presidencia de Trump ante un débil Joe Biden. Parece que por fin nos hemos dado cuenta. ¿Qué puede implicar eso para un conflicto que parece que va a cumplir el año? ¿Qué implicaría Trump en la Casa Blanca? ¿O qué implicaría para Biden ser reelegido en estas circunstancias? Decía recientemente la pensadora judía canadiense Naomi Klein que uno de los dramas que está viviendo y sufriendo la población palestina es la unanimidad que hay en demasiados lugares a la hora de decidir que hay que seguir apoyando a Israel sin matices. Y en este sentido decía Naomi Klein que
por supuesto que hay muchas diferencias entre Trump y Biden, pero en la cuestión israelí ambos apuestan por seguir apoyando a Israel. Biden recientemente aprobó, bueno, la Casa Blanca aprobó y el Congreso también, un nuevo envío de paquete de armas a 3 actores muy diferentes internacionales, muy diferentes. Uno es Ucrania, otro es Israel, otro es Taiwán. En el caso de Israel, 26.000 millones de dólares en ayuda militar, a Ucrania 61.000 millones de dólares y a Taiwán y aliados asiáticos 8.000 millones de dólares. ¿Qué tienen en común estos 3 actores, teniendo en cuenta que Ucrania tiene territorio ocupado por Rusia y, sin embargo, Israel es potencia ocupante? Bueno, pues que ejercen un rol determinado que beneficia a los intereses de Estados Unidos en el mundo. Ucrania como contrapeso a Rusia, Taiwán como contrapeso a China e Israel como lo que se denomina en circuitos políticos de Washington el portaaviones estadounidense en Oriente Medio, ¿no? Y una plataforma que facilita el control y el dominio de determinados territorios en Oriente Medio. Esta es la realidad a día de hoy. Tampoco, decía Naomi Klein, hay mucha diferencia entre Macron y Le Pen con respecto a Israel, estoy citándola, o entre el primer ministro británico actual y el Partido Laborista británico, del cual, de hecho, se han ido algunas figuras destacadas precisamente por tener desacuerdos en este posicionamiento. Por lo tanto, las grandes diferencias que hay entre Biden y Trump, tanto en política nacional como en política internacional, sin embargo, con respecto a Israel, el cierre de filas con Israel tiene muchos puntos en común, tanto en la política actual de Biden como en lo que Trump asegura que tendría. Aunque eso sí, Trump, por supuesto, siempre quiere ir y dar un paso más allá, y el otro día veíamos como en el debate le reprochaba a Biden que no hubiera sido aún más duro y que no hubiera facilitado aún un machaque mayor de la población palestina. Pero el votante demócrata está en ese mismo consenso que parece haber entre, no sé, los poderes internos de la Casa Blanca, gobierne quien gobierne. ¿El votante demócrata no se está moviendo? El votante demócrata se está moviendo y, de hecho, las encuestas así lo demuestran. Ya a finales de noviembre, el 70% de los votantes del Partido Demócrata querían un alto el fuego inmediato. Y entre los votantes del Partido Demócrata jóvenes de 18 a 34 años, la mayoría están en desacuerdo con las políticas de Biden con respecto a Israel. Una y otra vez a lo largo de estos meses, todas las encuestas que están siendo publicadas. Y esto es algo que está pasando también en otros países, ¿no? Que determinados gobernantes van por un lado y la sociedad por otro. Y, de hecho, en muchos países lo han demostrado a través de manifestaciones y de asentadas en campus universitarios. Ahora hablamos de eso, pero antes de llegar quiero que demos otro paso más en esta lección compleja que nos estás dando sobre Gaza, y que hablemos de justicia, porque hace unos meses contábamos que Sudáfrica había tomado la iniciativa, ¿no?, de presentar esa acusación ante la Corte Internacional de Justicia de genocidio, de actos compatibles con el genocidio en Israel. Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. Intención genocida de Israel contra Gaza. También hemos sabido que hay ese proceso que parece que ha activado una orden de detención contra Netanyahu en el Tribunal Penal Internacional. Para los que no estamos familiarizados con corte, tribunal, qué es cada cosa, qué recorrido tiene, a qué tenemos que prestar atención. Bueno, en La Haya hay 2 tribunales internacionales. Uno es la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas, y otro es el Tribunal Penal Internacional. A pesar de que no se está haciendo lo suficiente y de que no hay medidas de presión políticas que puedan forzar un cambio por parte de Israel, sí que es muy importante y muy interesante observar qué está pasando en la justicia internacional, porque ha habido 2 cuestiones que no habían ocurrido hasta ahora. Una, que un fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional solicite una orden de detención. No se ha emitido la orden de detención. Ahora 3 jueces en el Tribunal Penal Internacional tienen que decidirlo, pero ha solicitado una orden de detención de 2 mandatarios de un país aliado de Estados Unidos y Europa, Israel, que son Netanyahu y su ministro de Defensa. Esto es la primera vez que ocurre, nunca había pasado. Y no es baladí. Y también, por primera vez, la Corte Internacional de Justicia, que es el otro tribunal, máximo tribunal de Naciones Unidas, admitió a trámite una demanda presentada por Sudáfrica en la que, por primera vez, la admisión de esa demanda
por primera vez supone que se admita una demanda por genocidio contra un país aliado de Estados Unidos y de Europa. Y es muy interesante lo que está pasando en la Corte Internacional de Justicia, porque ya en enero y posteriormente en mayo emitió órdenes para evitar un posible genocidio y para que Israel garantizara, por ejemplo, la entrada de ayuda necesaria en la Franja de Gaza. Y, de hecho, en mayo solicitó a Israel que abriera todos esos pasajes para que entrara la ayuda humanitaria y para que garantizara la supervivencia humana. Y, sin embargo, tras ello, la cosa sigue igual. Pero es importante observar estos pasos, ¿no? De hecho, en Naciones Unidas hubo una intención de impulsar una resolución, porque lo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia todo el rato es dar herramientas a la política para que la política actúe. Es decir, la Corte Internacional de Justicia no tiene mecanismos propios que puedan garantizar el cumplimiento de sus órdenes. Toca a los Estados miembros de Naciones Unidas que actúen. Con estas órdenes de la Corte Internacional de Justicia, los gobiernos europeos y estadounidenses tienen argumentos suficientes para impulsar sanciones, para impulsar suspensión temporal de relaciones comerciales y o diplomáticas, para establecer un embargo formal de armas. Sin embargo, estamos viendo cómo, por ejemplo, la Unión Europea mantiene vigente su acuerdo preferencial con Israel, un acuerdo comercial llamado Acuerdo de Asociación, cuyo artículo 2 obliga a las partes a cumplir los derechos humanos. Y este acuerdo sigue vigente y no se ha suspendido temporalmente. Con todo lo que está pasando en la Corte Internacional de Justicia, los gobiernos tienen argumentos más que suficientes para decir ahora tengo que actuar para garantizar que estas órdenes se cumplan. Brevemente, el rol de España en todo esto. Sabemos que ha activado esta participación en el proceso de Sudáfrica de una manera a veces parece que ambigua, pero luego desde el punto de vista verbal bastante contundente en las declaraciones de los políticos y el ministro, presidente del Gobierno. También se ha reconocido el Estado palestino. ¿Qué importancia tiene? Se dice que es solo simbólica, pero ¿hasta qué punto tiene ese símbolo importancia? Yo justo anoche salió, se imprimió, se publicó por fin la solicitud de adhesión al proceso por parte de España a la Corte Internacional de Justicia, que lo había anunciado el ministro Álvarez hace como 3 semanas y media y ahora por fin ha llegado a la Corte Internacional de Justicia. Álvarez insistió que no se posicionaban en favor de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, sino que simplemente ofrecían una serie de herramientas y de datos sobre lo que es un genocidio y, por supuesto, ofrecían también el apoyo a la Corte Internacional de Justicia. El reconocimiento del Estado palestino es un paso simbólico importante, pero todas estas medidas son insuficientes si no hay medidas de presión. Y, por otro lado, con respecto al tema de las armas, esto es algo importante y requiere un capítulo aparte rápidamente. España anunció que no autorizaría nuevas licencias de exportación de armamento a Israel, pero no sabemos hasta cuándo no las va a autorizar, porque antes del 7 de octubre Israel incumplía de forma sistemática resoluciones de Naciones Unidas, estaba llevando a cabo una ocupación ilegal, transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado, entre otras cuestiones, ¿no? Matanzas esporádicas en Gaza. Tan solo desde enero hasta octubre del año pasado, el ejército israelí y colonos israelíes habían matado a unos 200 palestinos solo en Cisjordania. Es decir, por eso, a lo largo de los años, organizaciones internacionales de derechos humanos insistían en que tenía que haber un embargo de armas y que no se podía exportar armas a Israel. Pero aún así, todos los países europeos lo estaban haciendo. Bueno, cuando el diario.es, a través de una investigación del Centre de l'As, publicamos en enero, creo recordar, una investigación en la que contábamos que España había seguido enviando material militar a Israel. A partir de ese momento se reaccionó y se anunció no un embargo formal de armas, que es lo que está pidiendo la relatora de Naciones Unidas, sino esa suspensión o esa no autorización de nuevas licencias. Pero aquí creo que es necesario, con una perspectiva de derechos humanos, preguntarnos hasta qué momento va a llegar esa no autorización de nuevas licencias, en qué momento se van a autorizar nuevas licencias. Y por último, y muy importante, sí que se sigue comprando material militar a Israel, a empresas que participan activamente en la ocupación ilegal, proporcionando material para esa ocupación y para ese régimen de apartheid.
Y por eso diferentes organizaciones internacionales y también la relatora de Naciones Unidas están pidiendo esa suspensión de compraventa de armas. Y una cosa más, el tema del tránsito. A lo largo de estos meses hemos visto cómo ha habido a veces revuelo porque algunos barcos pasaban por aquí, iban a hacer parada por aquí con armas que podían terminar en Israel. Ante eso, la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, recordaba recientemente la importancia de evitar que esto ocurra y de vigilar todos esos recorridos de esos barcos que en estos momentos, de una manera u otra, están facilitando la llegada de armamento a Israel. Y sin olvidar que Estados Unidos sigue proporcionando directamente armas a Israel, ¿no? Estos son los hechos. También hemos visto lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Los ministros han ido dando pasos durante los últimos meses, pero los que siguen más o menos en las mismas son otros. Y no queremos equidistancias de ningún tipo. Creo que todos somos conscientes de que Israel es la única democracia en esa zona, donde es un Estado de Derecho, donde están garantizados los derechos y libertades civiles y que, por tanto, para nosotros, desde luego, el pueblo de Israel merece ese reconocimiento por parte de la ciudad de Madrid. Miren, silencio, que señor Padilla. Las democracias hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. ¿Qué le pasa a la derecha española con Israel, que parece que quieren hacer más méritos que nadie para demostrar su apoyo, a pesar de que ni siquiera sus votantes, los dicen las encuestas, están ahí? La verdad es que estamos viendo en muchos sitios de Europa cómo Israel tiene en algunos de sus máximos aliados a la derecha y a la extrema derecha. Y esto también merece una reflexión, porque esa derecha europea, que era tradicionalmente antisemita y que en el fondo en muchos casos sigue siéndolo, no le hace ascos a una alianza con Israel, porque bueno, en juego hay una visión geopolítica del mundo y de las formas de dominio, y también en estos momentos en los que se está produciendo una gran deshumanización con discursos muy racistas normalizados en muchos sectores contra la población palestina, esto también está contribuyendo a esa unión, ¿no? Porque ahí tienen puntos en común. Vemos cómo hay sectores de la derecha europea que deshumanizan a la población palestina, que deshumanizan también a la población árabe o a la población musulmana, y en este sentido encuentran puntos de unión, y además la derecha, una cierta derecha, hace electoralismo con ello, lamentablemente, y eso es muy grave, porque aquí deberíamos recordar eso que Hannah Arendt, la filósofa judía alemana, denominó la banalidad del mal. Estamos nuevamente viendo y siendo testigos de procesos de deshumanización muy serios y muy graves. Y creo que cualquier historiador o historiadora honesta del futuro subrayará este hecho para definir nuestro presente. Tenemos que ir terminando, pero no quiero que nos vayamos sin escuchar la voz de la esperanza. Son los estudiantes de Columbia en Nueva York que han protagonizado protestas inéditas en Estados Unidos, que han encendido la mecha de una cadena de acampadas que, por supuesto, también ha llegado a Barcelona. ¡Libertad! ¡Palestina! ¡Libertad! ¡Palestina! ¡Libertad! ¡Palestina! Por terminar con un momento de esperanza, Olga, que siempre se nos pide a los periodistas, así que me adelanto a lo que pueda estar pensando mucha gente. Todo esto empuja. Yo no sé si una acampada en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, empuja mucho. Una acampada en Estados Unidos empuja un poco más. ¿A qué hay que aferrarse para pensar que todo esto en algún momento va a cambiar a mejor? Bueno, yo creo que la esperanza forma parte de la responsabilidad social de cualquier ciudadano, ¿no? Lo decía recientemente Angela Davis aquí en Barcelona precisamente, y me gustó esa idea y me quedo con ella. Más allá de eso, la presión social siempre es importante, siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Por supuesto, los dirigentes que son presionados por esa movilización social siempre lo negarán, pero es un hecho. Evidentemente, no es lo mismo que solo se movilicen unos pocos a que se movilice una mayoría. Si se movilizan unos pocos, corremos el riesgo de que sean estigmatizados y perseguidos, como está ocurriendo en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Alemania. Pero en este marco en el que cobra fuerza los discursos belicistas y los discursos antiderechos humanos, nos toca tener una valentía como sociedad y empujar, ¿no? Y empujar. Lo que hemos visto en Estados Unidos, la verdad es que no se producía desde la guerra de Vietnam, así lo han destacado diferentes voces estadounidenses. Esas sentadas y esas acampadas en los campus universitarios
que además han sido hermosas en muchos casos porque ha habido muchos profes y muchas profesoras apoyando a sus alumnos, respetándolos, protegiéndolos. Y eso es algo bonito, ¿no? Es una concepción de la docencia con altura de miras desde mi punto de vista. Es muy importante la defensa de los derechos humanos. Hay mucho en juego, precisamente por lo que hablábamos antes. Hoy son los palestinos y mañana podemos ser nosotras. Me ha gustado cómo has empezado el podcast. Imaginemos que mañana aparece un país o un ejército que decide que en este barrio hay una serie de terroristas que deben ser asesinados, no arrestados, no llevados a través de una investigación justa, democrática, a un juicio, sino asesinados, y que además también deben ser asesinados sus hijas, sus hijos, sus madres, sus parejas, sus vecinos, y ya de paso también el bloque de al lado y de paso otro más. Así es como se ha ido construyendo la impunidad a lo largo de los años y precisamente tenemos que estar alerta por ello. Por eso mucha gente está diciendo que Gaza no es algo que le incumbe solo a los palestinos, es lo que está dibujando el nuevo orden internacional y precisamente hay que empujar para cambiarlo. En tiempos oscuros y en tiempos de crisis parece que vamos a una carrera hacia el abismo y sí, estamos yendo hacia ella, pero precisamente por eso hay que intentar darle la vuelta. Cuando en el futuro llegue la cordura, si es que llega, a todo el mundo le gustará decir que llevaba tiempo participando de ella, pero en realidad solo quién estará mintiendo y quién estará diciendo la verdad, ¿no? Debemos preguntarnos esto también. Y por último, me gusta nombrar últimamente a Primo Levi, víctima del Holocausto, que decía que cuando parece que todo se derrumba, siempre nos quedará la facultad de negar nuestro consentimiento. Y evidentemente estamos en un contexto y en un momento en el que tenemos que negar nuestro consentimiento y empujar por esa cultura de paz y esa cultura de derechos humanos que el escenario mundial actual está pidiendo a gritos. Olga Rodríguez, muchas gracias. Un placer. Quiero también agradeceros a todos y a todas que hayáis estado aquí durante tanto tiempo, atendiendo tanto a un tema tan complicado. Una tarde de sábado, después de comer, cientos de personas en la Plaza Cataluña de Barcelona, escuchando hablar sobre Gaza. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. El capítulo de hoy ha sido posible con la colaboración de todo el equipo de marketing y eventos del diario.es, con la realización en directo de Alberto Espinosa de Yes We Cast y con la producción audiovisual de Focus. Y, por supuesto, con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día: Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogales e Izaskun Pérez. Yo soy Juan Luis Sánchez. Muchísimas gracias, Barcelona. Mañana, otro tema.